Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué gusto verles a ustedes en esta mañana. Y bueno, hoy le tocaba a Martita, ya nada, me tocó reemplazarla a mí. Yo feliz, no feliz de que esté enferma, sino feliz de estar aquí. Hace rato en la oración yo le decía al Padre que yo anhelo estos momentos. No sé si le pasa a usted, pero le voy a contar lo que me pasa a mí. En la semana es complicado, ¿no es cierto? Uno está en el trabajo a veces tiene un horario muy largo. Conoce mi horario, yo trabajo de 8 de la mañana a 12:30 y de ahí me devuelvo al trabajo a las 6 de la tarde. La verdad es hasta las 11:30 de la noche, esa es la verdad. Debería ser hasta las 10:30, hasta las 10 debería ser, pero no, nunca se acaba ahí, hay que revisar tareas y demás. Y a ratos es largo, es lo que puedo decir, es largo el trabajo. Pero durante toda la semana yo busco mis tiempos de estar con el Señor, mis tiempos de oración, pero este tiempo para mí es súper especial. Estar congregados entre todos. La palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos para darnos ánimo, porque esto nos anima y esto a mí me da ánimo. Yo cobro ánimo y digo, Señor, todavía hay gente que te ama, Señor, todavía hay gente que te anhela. Gente como ustedes que se encuentran acá, que podrían estar haciendo cualquier otra cosa, ¿cierto? Hoy es domingo, se casa el bilingo, detrás de la puerta de Santo Domingo. Hoy es domingo y podríamos estar, qué sé yo, haciendo una parrillada, en una piscina, en una playa, en tantas cosas que son legítimas y están bien. No digo que sea pecado. Pecado sería hacer una parrillada y no invitarnos. Están bien, pero ustedes y nosotros, o sea, todos nosotros, anteponemos el estar acá un ratico para adorarle a Dios. Y luego hacemos otras cosas. Luego de aquí algunos se van a pasear. Yo veo las fotos que ponen en los estados de WhatsApp, los que ponen ahí las fotos, lo que ponen en el Facebook y todo. Yo no es que les estoy chequeando, ¿no? Pero están ahí y ponen ustedes para ver, así que se ve que salen a darse una vuelta y está lindo y eso es bueno. Y recuerdo esto, le dieron un tiempo especial al Señor, el primer día de la semana, hoy, al principio del día, antes de cualquier otra cosa. Sé que hay algunos que han venido hasta sin desayunar, porque se tuvieron que levantar a las 9 de la madrugada para venir acá. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por la vida de todos ustedes y la vida de los que no han podido venir por el tema de la salud. La pastora Martita, por cierto, les manda saludos. Me dijo así, diles que les saludo a todos. Entonces les transmito el saludo de Martita. Entremos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy lleva como título el Evangelio. Diga conmigo, Evangelio. Ya. Y Evangelio viene de una palabra griega que se pronuncia Evangelion o Evangelión. No Evangelión el anime japonés, no, Evangelion. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, exacto. Lo dijeron muy bien todos los que lo dijeron. Evangelio significa buenas noticias. Entonces, yo quiero que usted piense, ahí donde se encuentra, piense un ratico, qué buenas noticias. ¿Qué es para usted una buena noticia? Piénselo, medítelo. Ya cuando lo haya meditado, me dice, ya medité, mientras yo encuentro Romanos capítulo 1. Se me cayeron los Romanos. Eso. Romanos capítulo 1. ¿Qué son buenas noticias? Dígame, alguien, ¿alguna buena noticia que quisiera escuchar? Carro nuevo, es una buena noticia. Sí, señor, carro nuevo. Un carrazo, un Hyundai Santa Fe color negro. ¿Quién más? ¿Qué es una buena noticia para ti? ¿Cuál? Salud. Que le diga el médico, está sana, los marcadores tumorales están en 0, felicitaciones, está dada de alta. ¿Qué más? ¿Qué otra es una buena noticia? ¿Paz? ¿Alguien dijo paz? Sí, paz. Claro, sería espectacular que nos levantemos una mañana y en las noticias no se lea
nada, ni un secuestro, ni un asesinato, ni un robo, que vivamos en un oasis de paz. Sería espectacular. ¿Qué más? Otra buena noticia. Alegría, levantarse feliz, ¿no es cierto? Y que todo el día pase sonreído hasta la noche y te acuestes matado a la risa. ¿Sí es cierto? Sería lindo. Muy, muy chévere, es una buena noticia. ¿Qué más? Una buena visita, que nos vengan a ver trayendo un pollito, ¿no es cierto? Para no cocinar hoy día. ¿Qué más? Un chocolate, quizás, ¿no es cierto? Un Toblerone con almendras. Esperanza. Esa no es una buena noticia, pero más bien es una actitud, pero está bien, te la recibo. ¿Qué más? ¿Qué más? Los de este lado no han dicho nada. A ver, ustedes, una buena noticia. Cristian, ¿qué te gustaría escuchar así que sea buena noticia? Puede ser del mundo, si quieres decir que gana la liga, siempre pasa, está bien, díganos. Tener una bendición en el hogar, sí es cierto. Esto del fútbol sí es una buena noticia. Imagínense ustedes que un día se levanten y escuchen que el Aucas es campeón de la Libertadores. Eso sería, no, es normal, eso es normal. Que la liga gane es casi normal, no pasa nada. O sea, una noticia buena es una sorpresa. Así que el Delfín de Manta ahora está en categoría A y es el primero. Uf, los que somos hinchas de ese equipo estaríamos felices. ¿Qué otra buena noticia? Mayerling. Esa también. No la vamos a publicar porque nos escucha. Él dijo, yo no fui, lo dijo él. Mayerling. Que los enemigos se conviertan al Señor y dejen de perseguirnos. Bueno, hay tantas buenas noticias. Yo quiero que ustedes retrocedan al tiempo de Israel en el tiempo del Señor Jesús y que ustedes están viviendo en Jerusalén, ¿cierto? Si yo les dijera vivir ahorita en Jerusalén, hoy día, hoy 10 de diciembre del año 2023, sabiendo que se están matando por allá, ¿quién se quiere ir a vivir allá en Jerusalén? Levante la mano, a ver, ¿cuántos? Como que no hay muchos, no, yo si me fuera, así, las penas que sí. Pero no hay nadie. ¿Por qué no se irían allá? Porque están en guerra, se están matando y de pronto a alguien se le escapa una bala y yo que encuentro todo la encuentro yo. Entonces no, mejor no me voy, ¿verdad? Sí, con tan mala suerte. Ahora yo quiero que, insisto, retroceda en su cabeza al tiempo del Señor Jesús en Jerusalén. Y se van a dar cuenta que no es chiste esta situación. Estar viviendo en una ciudad ocupada por los romanos. Y los romanos, sí es cierto que sus armaduras son bonitas, son imponentes, hablaban un latín lo más de chévere, pero ellos eran el enemigo, eran los opresores. Ahora imagínense que usted es judío y está viviendo ahí en Jerusalén. Imagínense que usted camina por la calle y un romano le lanza la carga y le dice, levántala y ven conmigo. Y usted está de afán, usted justamente iba a visitar a un compañero, a un amigo. Usted justamente ese día iba a hacer alguna situación para su vida. Pero ya el romano vino y dijo, toma, carga esto. Y usted tiene que llevarlo porque si no, lo llevan preso, si no le multan. Imagínese que usted está ahí trabajando como pescador, como obrero, como lo que usted trabaje, lo que sea. Y en eso vengan los romanos y le digan, tienes que pagar los impuestos. Pero todavía no como, a mí no me importa, paga los impuestos y con una espada aquí. Y usted tenga que soltar aquello. Imagínate que vienen a tu casa y se llevan a tus hijos y no puedes decir nada. Imagínate que llegan a tu casa y se llevan a tu madre, se llevan a tu hermana. Esa vuelta es la que vivían en Jerusalén. No era la llamada telefónica del Banco Pichincha a decirle, usted mantiene una deuda pendiente con el Banco Pichincha, comuníquese al 29999. Sino que era un tema de vida o muerte, era complicado. ¿Cómo prosperas ahí? ¿Cómo llegas a prosperar en ese tiempo en Jerusalén? Había pocas formas y las honestas eran las menos. Las honestas, me olvidé decirles a los niños que salgan. Perdón, Ana María. Los niños, por favor, salgan. Vayan con Ana María. Listo, gracias. Las pocas formas de salir adelante no eran tan honestas. Por ejemplo, para prosperar y ser muy bien posicionado, uno podía ser colaborador del Imperio Romano.
ser judío y convertirse en un recaudador de impuestos, como era Zaqueo. Y entonces eso le significaba tener dinero, pero ser odiado de su gente. Tener dinero, una buena posición económica, pero que tu familia no te quiera, porque eres un traidor de tu pueblo. Otra forma de salir adelante era, como siempre, vender trago, ¿cierto? Nunca ha dejado de venderse el trago. No crean que le estoy dando idea de emprendimiento. No es así. Pues la verdad es esa, o sea, el trago nunca se deja de vender. Puede que en una casa no haya comida, pero hay maquillajes y trago. Maquillaje compran las mujeres siempre, siempre, no importa, no hay para el arroz, no pasa nada, necesito este rímel. Eso es así. Hablo del normal, no ustedes sí son santas. Y normalmente el trago igual, no hay para comer, pero hay para una media de trago, de licor. No ustedes son santos, yo sé que ustedes no le entran a aquello. Por ejemplo, en fiestas de Quito, ¿se acuerdan hace un par de semanas atrás? No hay nada, no hay trabajo, los jóvenes no tenemos oportunidades, los jóvenes no tenemos chance a prosperar, pero fiestas de Quito, todas las discotecas estuvieron llenas, todos los bares estuvieron llenos, las chivas estuvieron llenas. Hay una prohibición de tomar trago en la calle, pero les valió 2 atados de cebolla. Y la gente estaba ahí. Y uno pregunta, ¿no que no tenías plata, brother? Sí, pero es que son fiestas de Quito. Viva Quito. Digo, pues si vos eres guayaquileño, viejo. No importa, pero estoy en Quito. Brother, esto es Sangolquí, es Rumiñahui. No, pues no importa, ya vengo, voy a Quito y vuelvo. ¿Eso suele pasar o no? Ahora mismo, ya mismo es año viejo. Y en el año viejo se disfrazan de viudas, ustedes no lo hagan, por favor. Sería un muy mal testimonio verles disfrazados de viudas a ustedes. No lo hagan. Y hay plata, hay dinero. ¿De dónde? No tengo idea. Normalmente será una deuda, ¿no? Pagaron la botella con una tarjeta de crédito, quizás, o pidieron prestado en alguna parte, yo qué sé. O compraron un trago chiviado, no importa quedarse ciego, es lo que de menos, hay que tomar. Sí, bueno, y si me muero, algo me debe de morir, hay que tomar, salud. O sea, a veces pasa, yo sé que parece gracioso, pero así es, así sucede. Y entonces los que en Israel prosperaban también hacían lo mismo. Los lugares en donde vendían licor tenían dinero, pero obviamente eran repudiados del resto del pueblo. ¿Por qué? Porque traían dolor y malestar al pueblo. Igual que ahora, no lo haga, no venda trago. Otras formas de prosperar, como he dicho, no son tan honestas. Los ladrones, los mercaderes traficaban cosas, eso les daba dinero. Pero la gente honesta le era difícil salir adelante, le era complicado. Y entonces, ¿por qué era complicado? Porque el imperio romano estaba ahí, oprimiendo. No eran esclavos, era peor que ser esclavo. Eran oprimidos, no tenían chance de hacer lo que les da la gana. Un judío no podía salir corriendo en la calle, un muchacho no salía a hacer deporte, a correr, porque el romano decía, ¿y por qué corres? ¿Y cómo así estás corriendo? Estoy ejercitándome. No, ¿qué? ¿Cómo que ejercitándome? A ver, papeles o papiros, lo hubiera sido, ¿no? Papiros. No tengo mis papiros, los dejé en mi otra túnica. Black preso hasta que se investigue. Y las cárceles no eran como las nuestras, ¿no? Que les tratan bien, allá eran huecos horribles. ¿Se dan cuenta lo feo? Ya, ahora, ¿qué es una buena noticia para ellos? La buena noticia para los judíos en ese tiempo era justamente la que estaban esperando, la llegada del Mesías para ser libres de la opresión de los enemigos, como dijo Mayerly. La opresión de los enemigos, que los romanos caigan muertos, es más, que no se mueran, sino que sean humillados y que los judíos puedan gobernar sobre ellos y que Israel tome el poder de toda la tierra porque el Mesías vino, aleluya. Es lo que buscaban, es lo que esperaban. De hecho, es lo que todavía esperan los que no creen en Jesús como Salvador. Esperan que el Mesías venga ahora mismo en esta guerra, asome un hombre poderoso, fuerte, que organice el ejército de tal manera
que todos los enemigos, todos caigan y sean destruidos y derrotados. ¿Sí me copia? Es lo que buscan. Pero yo pienso que no están tan equivocados, porque yo hubiera buscado lo mismo. Imagínate lo que es estar ahí en tu casa, que se metan y te saquen todas las cosas y no puedas reclamar. Y luego tengas que volver a trabajar para volver a tener, y cuando ya las tienes, te las vuelvan a quitar. No es justo. Y quisiera yo lo mismo, que venga un libertador y les mate a estos tipos y nos saque adelante. Esa sería una buena noticia. Ahora, el evangelio no surge con los evangelios. El evangelio viene desde antes. El evangelio viene desde mucho atrás, muy atrás. El mismo profeta Isaías es el que dice que hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Puesto en unas palabras para que se entienda el mensaje, benditos son los pies, o hermosos son los pies de los que traen el evangelio. Benditos son los pies de los que traen buenas noticias. Noticias como, viejo, vengo corriendo, ya ganamos la batalla, y todo el pueblo se alegraba. Buenas noticias. Hermosos son tus pies, porque viniste corriendo a darnos la noticia. Otros llegaba, noticias, nos liberaron de Babilonia, ya vienen los hermanos a vivir en Jerusalén otra vez. Oh, aleluya, qué alegría, hermosos son tus pies. Yo pensaría que si nosotros dijéramos eso, pensaríamos decir al médico, y de hecho son situaciones muy normales. Cuando el médico te abraza y te dice, señora, aquí están sus resultados y felicitaciones, está sana. Usted se levanta, le abraza al doctor, y ¿qué le dice? Gracias, doctor, gracias. Y el doctor, no, fresco, no pasa nada. Cuando usted llega y recibe un regalo de alguien, usted necesita algo, usted estaba necesitando un dinero, una cosa, y de pronto ese alguien es tomado por Dios, viene y le da. Es una buena noticia, y usted ¿qué hace? Le abraza y se alegra. Ahora, el evangelio son buenas noticias, pero cuando hablamos que evangelio es buenas noticias, nos damos cuenta ahora mismo que hay muchas clases de buenas noticias. Por ejemplo, habrá alguien que quiera tener una buena noticia, y la noticia será, ¿sabes qué? Tu papá y tu mamá ahora van a ser buenos contigo, ahora van a ser un buen ejemplo para ti. Entonces es una buena noticia. ¿Sabes qué? Tus hijos ahora van a ser respetuosos contigo, tus hijos ahora te van a honrar, eso sería una buena noticia. ¿Sabes qué? Tu sueldo ha sido triplicado, tu sueldo ha sido triplicado. Y uno se dice, no es cierto. Sí, aquí está, toma tu nuevo contrato y no vas a trabajar más, solo vas a trabajar lo mismo, pero ahora vas a ganar el triple. Esa sería una excelente noticia. Y a ver, ¿y usted no le abrazaría a su jefe? Decirle, gracias, jefazo, al de recursos humanos, gracias, ingeniero, por lo que me sube el sueldo. ¿Sí o no? Hay muchas clases de buenas noticias. Que eres sano, que no tienes deuda, que te dieron la visa, yo qué sé. Hay tantas clases de buenas noticias. Y entonces ahí surge una pregunta. ¿El evangelio es eso? ¿Todo este tipo de buenas noticias? Eso tenemos que preguntarnos. Porque parecería que sí. Para algunos, yo les he predicado esto muchas veces. Para algunos, Dios no es Dios. Espero que no para ustedes. Para algunas personas, Dios no es Dios. Dios es el genio de la lámpara. Al que le sobas la Biblia, esperas que aparezca una nube sobrenatural, que se mueva el ambiente y Él haga un milagro. Y si no hay eso, entonces no quiero nada. Me cambio de iglesia, me cambio de religión, me cambio de doctrina, me voy a ir mejor donde la Guga Yala, que me lea las cartas, yo qué sé. Hay gente que actúa así. Entonces nosotros tenemos que entender qué es las buenas noticias, porque quizás si tú estás esperando la sanidad, tal vez no llegue. Por cierto, no les estoy condenando a ninguno de ustedes, solamente doy una alternativa, y esta es bíblica. Es bíblica, porque el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne, y dice que le oró al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. Pero son 3 oraciones no del Mauricio, son 3 oraciones del apóstol Pablo, del pana que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. O sea, no es de cualquiera, es de un hombre santo que se dedicaba a orar largas jornadas.
que la palabra del Señor mismo dice que Él fue llevado al tercer cielo y vio cosas inefables. Él oró 3 veces y Dios le dijo no, porque Dios es Dios y Dios puede decirte que no. Entonces, si nosotros sabemos que Dios es Dios todopoderoso y yo soy una cosita así chiquito y que en su misericordia Él me ha hablado, entonces yo debo entender cuáles son las buenas noticias que Dios tiene para mí, cuál es el evangelio de Dios. Si me va copiando, porque de pronto no llega la noticia esperada. El pueblo de Israel esperaba la salvación, la restauración de la libertad. Les voy a dar una noticia grande. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y dirígete hacia donde yo te diré y te entregaré toda esa tierra para ti y tus generaciones por siempre. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es esa tierra? Los límites que están en la Biblia de esa tierra no es la actual Israel, es más grande. Quiere decir que todavía no se ha conquistado esa tierra. Vino Abraham, vino Isaac, vino Jacob. Jacob no estuvo ahí. Jacob vivió en Egipto. Las 12 tribus regresan con Moisés. Con Josué conquistan la tierra, pero no toda, una parte. Cuando ya la conquistan, llegan los filisteos y les quitan un pedazo. Luego vienen los jueces y se recupera. Luego se levantan los sirios y pierden otro pedazo. Luego vienen los reyes y se recupera. Luego viene otro enemigo y otro enemigo. Al final de cuentas son llevados a Babilonia y pierden toda la tierra. Luego de eso Dios los regresa y le restaura el lugar, pero no toda la tierra, sino una parte. Luego de esto sucede otro evento más. Llegan los romanos, se fregó de la Francia, volvieron a perder la tierra y ahora otra vez tienen que recuperarla. Luego de esto vienen los tiempos de las cruzadas. Los musulmanes conquistan Jerusalén, pierden otra vez la tierra. Vienen los ingleses, viene Ricardo Corazón de León y reconquista. Bueno, la verdad hizo un acuerdo con Salahudín, pero reconquista Jerusalén. Ahora otra vez desde ellos. Desde ahí se queda Israel en manos de los ingleses. Llega la Segunda Guerra Mundial, casi que marchan todos judíos. Luego de eso la ONU les dice: hay que darles tierra a los ingleses. Yo tengo un terrenito por allá, les devuelvo. Y eso es lo que tienen ahora. ¿Sí me copia cómo va el asunto? ¿Cuántas generaciones son? Son más de 5,000 años de esa historia que acabo de contar. Entonces quizás la buena noticia del Mesías que restaura el territorio, ¿se dan cuenta que ellos todavía le esperan? En Hebreos capítulo 11, cuando usted lee lo de la fe, usted lee al principio que el concepto de fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ese es el concepto, luego viene todo lo demás. Y dice: por la fe los reyes ganaron, por la fe Abraham salió de su tierra, por la fe Moisés abrió el mar y toda esa historia. Pero luego la última parte dice: por la fe algunos murieron a espada, otros murieron en el desierto, otros pasaron humillación, dejando para nosotros una mejor recompensa. Una fe más preciosa que el oro quedó para nosotros. Porque debemos de entender que Dios es soberano y la buena noticia quizás no sea la que nos estamos imaginando. Porque repito, quizás usted esté esperando una buena noticia como eres libre, ya no tienes deudas, eres millonario, eres sano, tienes 3 carros. Tal vez esperemos de esas son las buenas noticias. Vamos a algo más emocional. Tienes respeto, tienes honra, tienes amor, tienes paz. Ahora vivirás con alegría, jiji, jaja, todo el día. Salió un verso. Quizás esperamos eso. Pero ¿qué es la buena noticia? Porque la palabra es la misma, ¿no? Evangelio, evangelión, es la misma noticia. Vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo de las buenas noticias, porque es poder de Dios. ¿Qué cosa es del evangelio? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas del justo por la fe vivirá. Ese es el Evangelio. Nosotros debemos regresar en nuestra mente a lo que estamos festejando este mes. Este mes festejamos Navidad, ya mismo. Vamos a tener un evento. Tienen que hacer un numerito cada familia. Algo chévere, ¿no? Tampoco de media hora. 3 minutos, 5 minutos, está pleno. Una canción, un poema, un villancico, un teatro, un pavito para todos. Algo así simple. Y que lo puedan hacer acá. Pero nosotros recordamos aquí que vino Jesús y que Jesús nació. La razón por la cual Jesús nace no es porque no tenía nada que hacer en el cielo y dijo, no hay nada que hacer, vamos a la tierra a ver qué pasa. Que me crucifiquen, ay, ay, ay. El Señor viene precisamente para traernos salvación, para traernos una buena noticia. La noticia de esto, de la salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo digo una vez más. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces ahora cuando alguien le pregunte en la calle, ¿qué es el Evangelio? Usted va a poder responder, es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Yo no necesito ser salvado, diría alguien. Y esto que estoy diciendo no es raro. Hoy mismo nuestros muchachos, los jóvenes que se encuentran aquí, los jóvenes que están afuera en la calle, no son iguales que los jóvenes de cuando yo era joven y los dinosaurios caminaban por la calle. No somos lo mismo, somos distintos. Las situaciones son diferentes. No digo que está mal. Son jóvenes en un tiempo distinto, porque cuando yo fui joven, yo era un joven distinto de lo que mi papá fue cuando era joven. ¿Qué tenía mi viejo cuando era pelado? Mi viejo cuando tendría unos 18 años, él trabajaba y él ya viajaba llevando mercadería a Colombia y traía clavos y vendía asadones y ese tipo de cosas hacía papá a los 18 años. Por eso se casó a los 20. ¿No es cierto? Se casaban rapidito. No le digo a qué edad se casó mi suegra porque está aquí. Un día que no venga les cuento. Pero era en otro tiempo. Cuando llego yo, mi papá se casó a los 20, bueno, mamá tenía 20. Y cuando mi hermana le dijo que se iba a casar y mi hermana tenía 24, mamá dijo, pero ¿por qué tan joven? Y la pregunta es, pues usted se casó a los 20. Y mamá respondió, pero yo, no ella. Y es que los tiempos van cambiando. Cuando mi papá me contaba las cosas que él hacía de joven, a mí no me sorprendían mucho porque yo hacía otras cosas mejores. Había cosas distintas. Ahora peor, hay el triple de cosas nuevas. Sí sería bueno dejar un poco las pantallas y salir más a la calle, es verdad. Pero salir más a la calle en horas laborables, no tan de noche. Yo qué sé. El caso está en que la juventud no es lo mismo, siempre va copiando. Pero asimismo, junto con esto, se ha ido perdiendo el sentido de salvación. Y eso no es culpa de los jóvenes, antes de que les regresen a ver a los muchachos y les señalen con el dedo. Es culpa de nosotros, sus papás. Porque cuando mis padres, cuando yo era muchacho, papá y mamá siempre me hablaban acerca del infierno, de que si miento me voy a ir al infierno, a la quinta paila. Cuando me portaba mal, mi mamita me llevaba a la iglesia de la Compañía, allá en el centro de Quito, donde hay el cuadro del infierno, ese grandotote. Es grande, es todo un mural. Y ahí está cómo son torturados en el infierno de acuerdo al pecado. Y entonces póngase que yo no le obedecí a mi mamá en rasquetear la sala. Me decía, así ves, así te va a pasar, así te van a hacer en el infierno. Con R. Y entonces uno tenía miedo. Sí, yo sí tenía miedo.
Pero luego crecí, tuve 18 años y ya como que, chévere, el infierno es como calientito, ¿no? Podría estar abrigadito. Hay música, hay grupos musicales que uno sigue. Por ejemplo, a mí me gustaba la música de Black Sabbath, me gustaba mucho la música de AC/DC. Y sí son bastante satánicos, ¿no? ¿Para qué? Sí son bastante. No lo oiga. Si tiene alguna camiseta de AC/DC, quémela. Si tiene algún disco de ellos, bótelo. No lo venda, bote. Usted no vende su basura, así que bote, eso también es basura. Y entonces en el corazón empezó una situación de que como que no es tan malo esto. Irse al infierno no está tan mal. Últimamente, si yo cantaba cosas al diablo, vivir con el diablo eternamente, chévere. Sí me va copiando lo que digo. Entonces esa era mi idea de juventud. Los jóvenes del día de hoy les pasa algo peor, porque ahora hay una indiferencia en ellos. Cuando uno les dice, ven, acércate al Señor, porque el Señor te va a dar salvación. Y el muchacho dice, ¿y salvación de qué? ¿De qué? Insisto, no es culpa de ellos, ¿no? Antes de que los señores le diga, si ves, muérgano, vos cómo eres, lo oíste al pastor. Antes que le diga eso es culpa de los padres, porque nosotros quizás no les hemos transmitido esto. En nosotros los viejos iba a decir, pero en nosotros los grandes, en nosotros está el poder mostrarles a nuestros hijos que vivir es una situación compleja y que dentro de esta complejidad nosotros necesitamos fuerza y que nosotros tomamos esta fuerza en Cristo. Pero si nos ven que nuestra fuerza viene del rol de pagos, si nuestra fuerza viene de los pecados que se cometen, si nuestra fuerza viene de la fama, de la meditación trascendental o de cualquier otra vaina, ¿qué van a buscar ellos? Lo mismo. Si le ven que el papá se molesta y como está bravo agarra, abre la puerta, se larga, cierra la puerta y no lo vuelve a ver sino hasta el otro día, los hijos ¿qué van a hacer? Lo mismo. Si ven que el papá se enoja y le cae a golpes a la pared, ¿qué van a hacer los hijos? Lo mismo. Entonces, nosotros tenemos la culpa de muchas cosas. Ahí viene el punto que no debemos juzgarles la paja que está en el ojo de ellos porque no hemos visto que nosotros fuimos los que les pusimos eso ahí. No obstante esto, y este es el mensaje para los jóvenes, no obstante, tú tienes cerebro, muchacho y muchacha. Tú tienes cerebro. No eres un perrito al que se le guía. Tú tienes decisiones. Y les quiero contar, muchachos y muchachas, que las tonterías que has hecho es tu culpa. No puedes decirle, es que mi mamá, es que mi papá. No es cierto. Tú solito te fuiste a meter en esas vainas. Y esto es real. Y si no me cree, váyase a Eclesiastés, en donde dice el Señor, el predicador, el rey Salomón, dice, joven, estoy parafraseando, haz lo que te dé la gana, vive como quieras, gózate en todo lo que sea, pero acuérdate que de todo te va a juzgar el Señor. Y es así. Dicho a la versión Mauricio Espín, haz lo que te dé la gana. Pero acuérdate que Dios también te va a coger cuentas y no vengas después a reclamarme diciéndome, no me dijeron, porque sí sabes. ¿Ya? Una vez dicho esto, cuando el Señor viene y se encuentra o me encuentra a mí en el camino, ya les he contado la historia de mi suegra y el engaño y todo eso. Cuando el Señor me encuentra, yo me topo con una realidad, con la realidad de que en efecto el infierno es un lugar de sufrimiento y que en efecto hay un día en el que la ira de Dios va a ser derramada y que en efecto yo soy esclavo, no soy libre, soy esclavo de esos deseos, de esos pecados que cometía con todo gozo. Era esclavo, no era libre. Porque así mismo como muchos de ustedes habrán dicho alguna vez en la vida, esto a mí no me domina, yo puedo dejarlo cuando sea. De veras, brother, ya vas tomando 20 años, ¿cuándo vas a dejar? Es que todavía no quiero. No es que no quiera, no puede, es esclavo. ¿Por qué no dejas la pornografía? Porque eres esclavo. ¿Por qué no dejas la mentira? Porque eres esclavo. ¿Por qué no dejas el adulterio, la fornicación? Porque eres esclavo de eso. Y yo entendí eso cuando el Señor me encuentra.
Y claro, la pregunta mía en silencio, no es que la publiqué, fue: ¿y ahora se fregó? ¿Y ahora qué hago? Porque sabía que mi vida aquí en este planeta, no iba a ser muy larga si yo seguía viviendo como estaba viviendo y haciendo las cosas que estaba haciendo. Un par de intentos de suicidio, la tercera es la vencida, que nos llegó, gracias a Dios. ¿Y a dónde me iba a ir? ¿Y qué iba a pasar conmigo? Y entonces entiendo cuál es la buena noticia. La buena noticia es la salvación del infierno, de la muerte eterna, de la ira de Dios. Tú eres salvo de eso. Cuando Cristo vino a salvarte de eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios es esta. Esta es la salvación, muchachos. Aquí está. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Le dijo Dios al pueblo de Israel a través de la boca de Moisés. Está delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Esa es la justicia de Dios, porque no somos títeres. O te pregunto, muchacho, todos ustedes son jovencitos, una nena de ustedes, todos son jovencitos. Te pregunto, ¿te gustaría en serio vivir como una marioneta de Dios? ¿Te gustaría en serio que tuviera Dios los hilos de tu vida y te moviera así y tú hicieras algo que no lo decides, sino que vives porque ya está marcado que vivas así? ¿En serio te gustaría eso? El día de ayer en el discipulado hablábamos acerca de la imagen y semejanza que tenemos con Dios, y eso está en nuestro intelecto, en nuestro espíritu y en una característica adicional: la libertad que tenemos para decidir. Tenemos libertad para decidir todo. Los casados, ustedes decidieron con qué mujer casarse. Nadie les puso una pistola en la cabeza, creo. Y si les hubieran puesto una pistola para casarse, pudieron haberse separado después de un tiempo. Es más, capaz que hasta se separaste alguna vez. ¿Por qué? Porque tomaste la decisión. Y si te conseguiste un enamorado que luego resultó no ser el príncipe azul, sino un sapo verde, no fue porque Dios te lo puso en el camino, porque vos escogiste. De todas las chicas que estaban en la facultad de administración, yo no era tan feito, si era medio simpático. A mí me gustó Marta Cecilia. Y no es que Dios cogió y me dijo ya en el libro: te vas a casar con ella. Yo me casé con ella. Yo decidí. Y las cosas que con ella he vivido y que de pronto ya viviendo con ella no me gustaban, es porque yo escogí. El único en toda la historia, el único que tuvo la entereza y los papeles, se puede decir así, todo el derecho de decirle a Dios: es la mujer que tú me diste, fue Adán. Porque Adán no tuvo otra donde escoger. Era ella o era ella. De ahí para adelante cada uno agarró la que quiso. Y las mujeres también. No es que las obligaron tanto, ¿no? No estamos hablando de los años 1920, 1800. Estamos hablando de ahora. Siglo XX, todos que viven aquí. 21, unos muchachitos. Que vivimos en una época de que nosotros escogemos. Así que es nuestras elecciones lo que hemos vivido. Y en estas elecciones Dios nos dice: escoge la vida. Acá está, te dejo un librito. A veces lo regalan. Si te regalan, agarra uno, lee. Hay una buena noticia. La buena noticia es esta: que el ser humano, por haber pecado, estaba condenado a la muerte eterna, al infierno y a la ira de Dios. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Regrésale a ver al más jovencito: sí, tú también pecaste. Regrésale a ver a su esposa, que es una santa paloma. No es tan santa ni tan paloma. También ha pecado. Y hay pecados fuleros que usted tiene.
y yo tengo. Y usted sabe, y no los avisa. Los ocultamos, los tenemos así guardaditos, que no se note, que nadie se entere. Y también tienes pecados muy públicos, que te vale 2 atados de cebolla, que se entere la gente que mientes. Qué chulos, todo el mundo miente. Que te vean de pronto chumadito en las fiestas de Quito, no pasa nada, una vez al año. Y si te ve el pastor, que me vea. Todos tenemos eso, y la palabra del Señor dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de esta gloria de Dios. La condenación para el que cumple esto no es otra cosa sino la muerte. Y no me refiero a la muerte física solamente, sino es a la muerte eterna. El infierno, compañeros, el infierno no es un lugar en el cual Satanás tiene su trono. Si ustedes alguna vez han escuchado que Satanás gobierna desde el infierno, eso es mentira. Eso es mentira. El infierno no es el lugar del trono de Satanás y que los demonios están ahí con un trinche clavándole en las nalgas a un pecador. No está así. El infierno, dice la palabra del Señor, que es un lago de fuego y azufre en donde van a ser echados todos aquellos que no creen en la salvación de Jesús. Y también va a ser echado ahí el diablo y sus ángeles, o sea, los demonios. Van a ser echados en el infierno. ¿Para qué? Para ser torturados toda la eternidad. Y la tortura no es que alguien va a estar ahí pinchándoles la cola con un trinche. Es la tortura de estar separado de Dios para siempre. Separados de Él sin la posibilidad de regresar a su presencia nunca. Eso es lo que se conoce en la Biblia como la muerte eterna. Hay una persona que dio alguna vez un testimonio. Era un hombre muy malo, muy malo. Era delincuente, había golpeado a su esposa, había hecho cosas muy malas, muy malas. Y sucede un accidente y esta persona muere. Ese típicas historias que ustedes conocen de gente que muere y luego vuelve. Uno de mis hermanos, mi hermano Germán, le pasó algo así, por eso yo puedo contarlo. Entonces este hombre muere y él regresa, y cuando vuelve, después de que los médicos lo resucitan, él vuelve y toma a su hija y les lleva a una iglesia desde el día siguiente de que lo volvieron a la vida, y le empieza a instruir a su hija para que sepa Biblia, para que se involucre en la iglesia, para que no se aleje del evangelio. Cuando la hija va creciendo, conoce del Señor y todo bien, ella es una mujer muy, muy entregada y de mucha fe. Le pregunta al papá: papá, ¿por qué tanta insistencia de que venga a la iglesia? Porque un día ella no quiso ir. Y el papá le dice: mija, yo morí, tú sabes, y lo que yo viví abajo, no quiero que tú lo vivas. Y él, cuando manifiesta lo que vivió, no fue un lugar donde había un demonio y tales. Dice que es la más absoluta soledad, que no estaba con nadie, solo, con mucho frío, solo, ese frío que quema, solo, sin la presencia de Dios. Ese es el infierno, que ahorita está vacío, por cierto, ¿no? La Biblia dice que está vacío. El que lo va a estrenar es el falso profeta y la bestia, o sea, el anticristo. Esos lo van a estrenar. Después de ahí caen el resto de gente. Esperemos que nosotros no. Entonces, esa es la condenación para todo el mundo. Ya estaba. Y cuando habla de todo mundo, créanme que es todo el mundo muy grande. Es toda la gente, porque todos hemos pecado. Todos. Pero también los ángeles, que le dieron oído a Satanás cuando les contaba y les decía: oye, ve, Dios no es tan bueno como crees, mejor sígueme a mí, yo te tengo una partida presupuestaria acá, mejor, ven. Y algunos ángeles se pasaron del lado del diablo. Ellos son los que ahora conocemos como demonios. Pero todos los ángeles le dieron oído. Esto sabemos porque en Apocalipsis capítulo 5, uno de los ancianos, una de las autoridades celestiales,
una figura espiritual muy poderosa, digámoslo así. Le ve a Juan llorando porque nadie pudo tomar nadie era digno de tomar el libro y abrir los sellos. Y le dice: Juan, no llores, Juanito, porque he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Y nos ha hecho y nos ha redimido para nuestro Dios, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Quién dijo nos ha redimido? Dijo este ser celestial, uno de los 24 ancianos, porque la perdición era casi que cósmica para todo el mundo. Por eso le digo que es muy grande. Y en eso viene el evangelio, la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús va a nacer como un hombre en Navidad. Por cierto, Navidad no es en diciembre, lo festejamos en diciembre. Sí, es chévere, ya es la fiesta, ya es tradicional. Pero no se haga lío, no fue en diciembre, fue por ahí en abril. Y no es porque fue mi cumpleaños en abril, no. Es porque sí, en serio, fue por ahí, por abril. Algunas personas dicen que más es por junio, julio, no importa. No fue en diciembre, ya está. ¿Que eso nos vuelve pecadores festejar en diciembre? No. ¿Que es pecado poner las guirnaldas? No. ¿Que es pecado que nos demos un regalito? No. ¿Que es pecado que pongamos un árbol de Navidad? A mí no me gusta, pero no. ¿Que es pecado vestirse de Papá Noel? Tal vez. Sí, no se ve bien. Pecado es que nosotros prefiramos eso a todo lo que he mencionado, a recordar lo que Jesús hizo. Pecado es eso, olvidarnos de lo que Jesús hizo. El problema de la Navidad ahora mismo no es exactamente la fiesta, no es exactamente la fecha, ni el arbolito. El problema de la Navidad ahora, el gran pecado de la Navidad del día de hoy, es que a nadie le importa Jesús. Ese es el problema. Que el Señor nació en abril, nació en julio, yo qué sé, pasa nada. Lo importante es que vino. Y no podemos saber es porque no hay fechas exactas. El Evangelio no nos marca muy bien. Se entiende más o menos por el tema del censo. Ahí hay un registro histórico que parece que fue en abril, pero las noticias se demoraban en llegar de un lado al otro, así que capaz que no fue en abril, capaz que fue meses antes. Es más, el Señor Jesús nació en el año 5 después de Cristo, para que usted le vaya poniendo cómo es el tema del cálculo de la fecha. No es exacto, así que no se estrese por eso, estrésese por esto. Jesús vino para salvarnos. Preocúpese de eso. Preocúpese de la salvación. No te preocupes que tu hijo está mal en notas. Ve, sí es cierto, deben ser estudiosos. Por favor, guambras, no sean vagos. Ya, ese fue el mensaje. Ahora, no es el problema ese. No te preocupes mucho si tu negocio no está prosperando hoy día. No te preocupes mucho si no ganó el candidato que querías que gane. No te preocupes mucho si no te dieron la visa. O sea, la verdad, todo esto es pasajero. Todo esto nos va a durar a nosotros. No digo que no sea importante, es importante, pero esto nos va a durar 80 años, 90 en los más fuertes. Eso nos va a durar, no más. ¿Y qué va a hacer tu familia con los títulos? Como diría un meme, estudia, saca el título para que cuando llegues al infierno te digan, bienvenido abogado. Ay, ¿por qué dije abogado? Perdón, otra, puede ser cualquier materia, no. Contador, es que no me suena un contador en el infierno, no creo. ¿Qué haces con los títulos? ¿Qué haces con tu plata? Los faraones fueron enterrados en sus cámaras, ¿no es cierto? En pirámides y tales. Las cámaras de la sepultura de ellos, espectaculares, ¿no? El sarcófago envuelto por capas de piedra y todo, una cosa difícil de llegar, rodeado de gente que los ponían ahí a guardias que se quedaron así hasta morir, murieron de hambre. Mataban gente para que esté con ellos, les pusieron todos sus tesoros, comida para que puedan viajar hacia el inframundo. Están ahí, en un museo, y la gente llega a ver al muertito. Muertito que de pronto si fuera un familiar nuestro lo respetaríamos y
y nos daría pena que lo saquen de la tierra, ¿verdad? Porque diríamos, ¿cómo van a exhumar el cuerpo del abuelito? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué falta de respeto? Y al faraón lo sacaron, sí, no pasa nada, ya, no tiene familia. Es la momia, salen películas. Sí, me dan cuenta, sí dan cuenta lo raro del pensamiento, ¿no? ¿Y de qué les sirve? ¿Se llevaron los tesoros? No, los tienen otros. En el mejor de los casos está en un museo, en el Smithsoniano. En los casos más normales los tienen los ladrones que saquearon la tumba y se las llevaron. Y no hubo la maldición de la momia, ¿no? Y eso está regado por alguna parte. Y nuestros incas, igual. Y tanto relajo por los españoles, ya están muertos. Y tanto relajo por el oro que se llevaron, ya se llevaron. ¿Qué? ¿Dónde estará? Ni idea. No es que la reina de España o los reyes de España tienen ahí, este collar fue de un antepasado del Mauricio. No, eso ya está gastado. ¿Sí me explico? Hay cosas que son, me escucho, no hay cosas, hay una cosa, una, brother, una que es importante. Una, y es tu salvación, la tuya. Una cosa. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de tu salvación. ¿Se dan cuenta lo que Pablo le dice a Timoteo, al hombre que está, al hombre que se iba, al muchacho que se iba a quedar a cargo de toda la iglesia? Ocúpate de tu salvación. No le dice, oye Timoteo, ocuparás de la salvación de los hermanos, no, predicarás los domingos, ocúpate de las células, no te olvides de llamar, de escribirles, estate pendiente de ellos, por favor. Ocúpate de tu salvación, porque la salvación es personal. ¿Qué cosa pudieras querer tú para tus hijos? ¿Qué cosa pudieras querer para tus nietos? Que sean salvos. Que sean salvos. Que te encuentres con ellos en el cielo cuando te mueras. ¿Qué pudieras querer para tus padres, muchachos? Que sean salvos. Que te encuentres con ellos en el cielo cuando te mueras o el Señor te arrebate. A mí me parece lo más fulero del planeta sería llegar al cielo, lo más feo del mundo, llegar al cielo y que no esté mi mamá, que no esté mi papá. Uno que otro primo, bueno, no pasa nada. Sería feo. Tú amas a tus amigos, tú amas a tu gente, tú amas a tus hermanos. Hay gente que te ama a ti, tú lo sabes. Hay gente que tú has dicho con tu boca, yo me desvivo por ellos. Y si tu desvivimiento no sirve para nada y se van al infierno. El evangelio es buenas noticias, salvación de la muerte eterna, del infierno y de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra. Eso ya es un hecho. Lo dijeron los profetas. Lo dijo el Señor Jesús, que es más denso todavía. Está en el Apocalipsis cómo va a ser más o menos del cumplimiento. Así que si te parece complicado lo que se vive, los incendios en los lugares, terremotos por aquí y por allá, si te parece feo lo que se está viviendo hoy en día, no tienes ni idea de lo que es la ira de Dios. No tienes ni idea lo que es la ira de Dios. Les voy a dar un ejemplo fácil que está en la palabra. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, la palabra del Señor dice que en el cielo los ángeles se callaron y fueron como los ángeles también son medio quiteños, ¿no? Hicieron como que y se callaron de ver lo que el Señor muere. Pero la Biblia dice que hubo un terremoto. ¿Se acuerdan? Hubo un terremoto que remeció todo. Tan así que las tumbas se abrieron. Cuando hablamos de un terremoto y que las tumbas se abrieron, tenemos que recordar cómo eran esas tumbas, ¿no? No eran como las de San Diego, los nichos. Eran esas piedras gigantescas que tapaban cuevas. Todas esas cosas cayeron. Y dice, y muchos de los justos se aparecieron a la familia. Fue tal el poder de la muerte del Señor que hasta resucitó muertos. Pero hay una historia de unos filósofos en Grecia que marcan más o menos la fecha del gran terremoto
que existió. Y uno de ellos describe cuando lo poderoso de ese temblor de tierra, y dice así: o los cimientos de la tierra se han destruido o su creador murió. Y ese fue el mensaje de lo terrible que fue el terremoto. Y eso fue una cosa de 2 segundos. La ira de Dios se va a desatar sobre esta tierra, se va a derramar sobre esta tierra en una cosa de 7 años. Cuando el Apocalipsis narra todo lo que va a pasar, habla de que las montañas no van a quedar en el mismo lugar. O sea, si quieren subirse al Hilaló, aproveche que ahora está acá, capaz que luego aparece en Machachi. Dice que las islas, dice, ninguna isla se quedó en su lugar. Si no has ido a Galápagos, ahorra, ándate a Galápagos, porque capaz que ya no va a estar allá, capaz que Galápagos asoma aquí en Cayambe, o se hunde y ya no va a estar. La cosa es tan fuerte, tan complicada del tema de la ira del Señor, que todo padece, toda la creación padece, todo. Se va a quemar toda la hierba verde, dice la palabra, toda la hierba verde. Si no has ido al parquecito a potrerear, aproveche, no va a haber. La tercera parte del agua dulce va a hacerse amarga. ¿Sí saben en qué parte del planeta está la tercera parte del agua dulce? Está en Sudamérica, específicamente en Argentina. Ahí están las reservas de agua dulce del planeta entero, entre los glaciares y nuestros Andes. Ahí está el agua dulce, que no existe en Europa ni en el África. En el Himalaya ese agua no es tan potable y no es tanta como la que tenemos acá. En Norteamérica sí hay nevados, sí, ahí se ve que esquían, pero no es tanto como acá. La ira del Señor se derrama sobre la tierra y va a ser terrible. Tan terrible que dice que los moradores de la tierra se esconderán en las peñas y les dirán a las rocas: cúbranos del día de la ira del Señor. Eso traducido a nuestro tiempo sería meterse en un búnker y cerrar las puertas hasta que pase la ira, porque va a ser una cosa terrible. Y la Biblia dice, el Señor nos dice que Él ha venido a salvarnos de la muerte eterna, del infierno y de la ira del Señor, porque eso es justicia de Dios. Dios es justo, escoge la vida para que vivas, pero si no quieres, ahí está la muerte, mijo, ya, ni modo. No eres una marioneta del Señor, no eres un títere que Él coge y pone donde quiere y que te está yendo mal porque Dios es mala gente contigo, o que te está yendo bien porque Diosito es lindo conmigo. Es porque tú tienes libertad de decidir, libertad de escoger la vida o la muerte. Y quizás hay cosas que tú has escogido la vida. Por ejemplo, estás aquí domingo, 11 de la mañana, y estás aquí y no estás en el parque, no estás en la fiesta. Es porque has escogido la vida. Pero quizás estás complicado con una deuda. Es porque en esa parte financiera escogiste la muerte. Nadie te obligó. Solito firmaste, solito fuiste garante, solito buscaste, solito escogiste eso y ahora la pasas mal. Es porque eso es muerte. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pedirle al Señor que te libere de eso, porque el Evangelio es buenas noticias para librarte de esa muerte y que Él te dé vida eterna librándote de eso. Porque tú tienes la facultad de escoger estar con tu familia, y los que han venido con su familia escogieron la vida. Esto es vida en el Señor, bendición. Algo voy a escuchar de parte de Dios que me va a ayudar. Alguna situación me va a servir para coger fuerza, coger ánimo, o quizás un consejo que venga del cielo eterno para que yo sea una mejor persona. Y escojo esto y tomo la Biblia como una guía y tomo la sangre de Jesús como poder y como aliento y su nombre para fortalecerme. Pero también puedo escoger la muerte. Y en vez de venir con mi familia, de pronto me quedo en casa.
No enfermos, los que están enfermitos está bien, no, ya nada. Los contagian a restos y bien. Pero de pronto alguno se quedó viendo la tele. De pronto alguno dijo, vamos más a otro lado. No le estoy juzgando y diciendo son pecadores, para nada. No digo eso. Solamente digo que hay momentos en que uno escoge así. No es que Dios te pone de esta otra forma. Tú escoges eso. Y quizás en cosas has escogido la muerte. Por ejemplo, si tú te metiste en una relación fuera de tu matrimonio, no ustedes, sé que ustedes no, te metiste en una relación fuera de tu matrimonio, tú te metiste en eso. ¿Y qué vas a padecer? Muerte. No te van a felicitar. Es muerte. Y entonces viene el evangelio, que es la buena noticia para salvación. ¿De qué? De la muerte, para que el Señor te saque de esta muerte y te ponga en vida. Viene el evangelio, que es salvación, para que cuando estés en esto no llegues a padecer de la ira, porque el Señor te puede sacar de aquí y ponerte en este lado. Ese es el evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Y no hay vergüenza en esto. Y la situación de la vergüenza es muy clave. Usted a veces podrá haber sentido, yo sé que ustedes no, porque están acá, pero la gente tiene vergüenza de hablar de Dios. Que no se enteren que soy cristiano, porque si no, me descolan de la fiesta. Que no se enteren que soy cristiano o cristiana, porque me dejan de invitar mis amigas y mis amigos, me han de criticar. En mi tiempo a mí me decían, en la universidad me decían, ya llegó el aleluya, el pandereta. Y claro que yo les golpeaba. A uno nomás, solo a uno fue. Ya me arrepentí, sí, me arrepentí. Pero te molestan y a veces da vergüenza. El Señor sabe, y no lo digo con orgullo, lo digo con sencillez. Nunca me avergonzado. No me he avergonzado de decir soy cristiano cuando el Señor actúa en mí. ¿Sabe cuándo me da vergüenza de ser cristiano? Cuando me porto mal y se enteran que yo me porté mal. Y digo, ay, qué relajo. Y que me digan, Pastor Mauricio, yo, sí, ese soy. Eso me da vergüenza. Pero no del evangelio, sino de mi proceder. Y eso hasta es bueno. Porque el evangelio, según Marcos capítulo 1, vamos a Marcos capítulo 1. Marcos está después de Mateo. Mateo está después de Malaquías. Y si ya no saben, está Malaquías, ya que le digo. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Viene el Señor Jesús y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿haciendo qué? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, y aquí viene lo que el evangelio es. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que conforma el evangelio. Son buenas noticias, poder de Dios para salvación. Pero ¿cómo nomás es? De esta forma. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio justamente es esto. El tiempo ya se cumplió. ¿Sabes qué? Ya no tienes que esperar. Porque los que vivieron antes de la venida del Señor Jesús, ellos tenían que esperar al Mesías. Ellos tenían que hacer sacrificios, tenían que llevar un borrego, una vaca, matarla en el altar para encontrar salvación. El Señor hasta para eso da una provisión, porque había algunos que eran pobres y no podían llevar una vaca o un cordero y llevaban 2 palomitas. Entre esos, José y María, que no tuvieron para el cordero el día en que fueron a circuncidar a Jesús. No tenían dinero y llevaron la ofrenda más pobre, 2 palomitas. Cuando escuchen la noticia de que el Señor Jesús era un potentado, no es cierto, la Biblia lo dice. Porque el evangelio no es billete, es poder de Dios para salvación.
¿Que en este camino el Señor nos da prosperidad? Por supuesto, claro que sí. Si no, ¿cómo pagamos esto? Es porque el Señor prospera. A todos nosotros nos ha dado una provisión el Señor, y de esa provisión ponemos para pagar todo esto. Todos nosotros lo hacemos. Y eso viene de la prosperidad de Él. Pero ese es el adicional. Ese es el adicional. Aquí el evangelio es porque el tiempo se ha cumplido. Ya no hay que buscar las tórtolas, ya no hay que buscar la vaca, ya no hay que buscar el cordero. Ahora ofrecerle al Señor es la ofrenda para el Señor es nuestra alabanza, es nuestra adoración. No solamente en cánticos, sino en nuestro corazón. Ya no le compramos al Señor como se pensaba en el pasado, que de pronto mientras más grande es la vaca, más grande va a ser el milagro. Ya no es mientras más grande sea el cheque que tú pongas en el altar, más grande va a ser la bendición. No es cierto. El Señor no se soborna. A Dios no le compras. Y que conste que decir esto es contraproducente para las finanzas de nosotros, ¿no? Que conste. Pero es cierto. Al Señor tú no le sobornas. No es que vienes y dices: Señor, aquí te traigo mis $10,000. Ojalá fuera así. Mis $10,000 de ofrenda. Ahora sí, dame el milagro. No es cierto, mi hijo, eso no funciona así. Y el que predica eso es mentiroso. Y si yo hago eso algún día, váyanse de aquí, por Dios. Busquen otra iglesia donde sea buena. Si es que algún día hiciéramos eso. Porque ya el tiempo está cumplido. El Mesías ya vino. Jesús ya nació. Jesús ya murió en la cruz. Jesús ya resucitó. El tiempo se ha cumplido. La provisión está puesta. Ya no hay más ofrenda de sangre por el pecado, porque Cristo ya murió por ti. El reino de Dios se ha acercado, ya no está lejos. Jesús le dijo a la samaritana, cuando la samaritana le pregunta: oye, Señor, tú veo que eres profeta, dime, ¿en dónde se debe adorar? ¿Allá en Jerusalén o aquí en este monte que está cerca? Y el Señor responde: ni aquí ni allá, sino que se debe adorar en espíritu y en verdad. El reino está tan cerca que tú estás en Quito, a más de 10,000 kilómetros de distancia de Jerusalén, y puedes adorar. Y Dios te escucha. Y Jesús está a tu lado. Porque el reino está cerca. El reino está tan cerca que puedes cerrar tus ojos y hablar con el rey. ¿Se acuerdan la historia de Esther de hace una semana? Ya no tienes que pedir audiencia. Nosotros, por la sangre de Cristo, tenemos de entrada libre al lugar santísimo. El que estaba cubierto por velos de piel de oveja y de cabra, grueso y espeso. Porque cuando uno piensa que se rompió el velo, uno piensa que es una tela como esta, no finita, delgadita. No, era una cosa gruesa. Y se rasgó para darnos a nosotros de acceso libre. Por la sangre de Jesús podemos entrar al trono del Rey y ponernos delante del Señor y pedirle a nuestro Padre, porque el reino se ha acercado. Y vienen las dos últimas: arrepiéntete y cree en el evangelio. Arrepiéntete y cree en esto que te estoy diciendo. Y ese es el mensaje del evangelio. Tienes que creerlo. Tienes que arrepentirte. Cuando hablamos de arrepentirnos, no solamente es dejar nuestras malas obras. Si alguno de ustedes tiene pecados feos, no sé, usted es hincha del Barcelona, cámbiese, tiene tiempo todavía. El pecado feo que usted tenga, si tú eres una persona que está en adulterio, no te estoy juzgando, no le estoy juzgando. En los pecados simplemente hay diferencias de visibilidad. ¿Se han visto la muchacha que queda embarazada porque se acostó con el novio, no es cierto? Y no están casados. Y todo el mundo dice: qué bestia, qué horror, qué terrible pecado. Alguna vez a una persona yo le dije: es que ella se le nota, a usted no.
Es la única diferencia, que a ella la barriguita se le nota. En cambio, al muérgano que le dejó embarazada no se le nota. Y a usted que le está criticando tampoco se le nota la barriga. Bueno, no la del embarazo. Es la única diferencia. Si tú estás en adulterio, déjalo. Déjalo. Oh, es que pastor es difícil. No es difícil, man. Acércate y dile, ¿sabes qué? No puedo seguir contigo. Tengo mi esposa, tengo mi esposo. Adiós. Y ya. ¿Y vas a llorar? Claro. ¿Y te va a costar? Por supuesto. ¿Y te van a hacer quedar mal? Obvio. ¿Y vas a tener un poco de problemas porque todo el mundo se va a enterar? Capaz que sí. Yo creo que si le pides al Señor, Él te puede cuidar hasta de eso. Porque Dios es bueno cuando uno se arrepiente. Y lo digo por experiencia propia. No de ese pecado, eso no lo tengo. Cuando yo me arrepentí de las cosas, el Señor me ha ayudado inclusive hasta a superar las consecuencias nefastas del pecado. El Señor me ha ayudado a superarlas y me ha dado fuerza y recursos para salir de eso. Y le doy la gloria a Él. Pero no solamente es arrepentirte de eso. Eso es fácil. Eso es fácil porque el pecado es cochino. Solamente tienes que leer qué es el pecado, saber que es sucio, que te dé asco. Una vez que te dé asco, arrepiéntete, déjalo y cambia de vida. La parte difícil del arrepentimiento realmente es esta. Arrepentimiento en el griego es metanoeo o metanoia, como quiera decirlo, que significa cambiar de forma de pensar. Y lo que necesitas tú, joven, chica, muchachos adultos, es cambiar la forma de pensar. Y cuando hablamos de cambiar la forma de pensar, es toda la forma de pensar, todo lo que tú piensas que está diferente de lo que el Señor piensa, arrepiéntete y piensa como Dios piensa. Eso es el arrepentimiento, dejar de pensar como tú piensas y empezar a pensar como Dios piensa. Ese es el arrepentimiento. Ese es el difícil. Ese es difícil porque toca renunciar al orgullo, toca renunciar al ego, a esa cosa bonita que te gusta ver en el espejo. No la imagen exactamente, sino lo que está dentro de ti. Porque yo soy así, así me criaron, así voy a morirme. Porque este soy yo y a mí nadie me va a cambiar. ¿Qué te pasa? No. A mí no me vengas con eso. Yo soy lo que soy. Ese es el pecado del ser humano. El único que puede decir yo soy el que soy es Dios. Él es. Y el ser humano a veces responde lo mismo. Yo soy el que soy. Eso lo dijo Adán, eso pasó con Eva. Por eso comieron del fruto, para ser como Dios. Así que renuncia al orgullo, arrepiéntete, piensa como Dios. Y en este pensar como Dios, nosotros vamos a entender lo que está en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 3, cuando el Señor Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Los pobres en qué? En espíritu. ¿Saben qué significa un pobre en espíritu? La traducción realmente debería decir algo como esto: bienaventurados los mendigos, suplicantes del espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mendigos, suplicantes del espíritu. Porque cuando tú te arrepientes de tu forma de pensar y dejas de pensar como tú piensas para pensar como Dios, nos encontramos con un problema. ¿Y cómo piensa Dios? Si Dios es tan vasto, ¿cómo voy a hacerlo? Y entonces ahí viene este pobre de espíritu. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo procedo? Señor, quiero matarle a mi mujer, ¿qué hago? Y Dios no te va a responder, ponle veneno. No le va a decir eso. Dios le va a responder otra cosa, como Él piensa, como deberías tú actuar. La única persona de la historia que el Señor dice que tiene un corazón conforme a Dios, que es el rey David, un hombre lleno de relajos, la característica principal de él era esta: llamaba al profeta, profeta, hagamos guerra, preguntémosle a Dios, ¿por dónde subo a la guerra o no subo?
Y entonces oraban, clamaban. Así te dice el Señor, sube a la guerra. Y David subía y vencía. Luego venía, profeta, los filisteos vienen por este lado. ¿Qué hago? ¿Voy por aquí o voy por acá? Señor, ¿qué hago? ¿Por este lado o por este otro? Y Dios le respondía, por acá. O Dios le decía, no subas. Y David obedecía. ¿Se acuerdan? Todo ese tiempo a David le fue re bien. Todo ese tiempo le fue espectacular. Porque estaba arrepentido. No pensaba como rey, pensaba como siervo, hijo de Dios. Y Dios le daba la dirección y le iba bien. Y mantenía el reinado estable y firme. ¿Me copia? ¿Sabe cuándo le empezó a ir mal a David? Cuando dejó de preguntar. Cuando, en la época en la que los reyes suben a la guerra, David estaba acostado en su cama y se levantó tarde en la mañana, por ahí a las 11. Subió al terrado a ver lo que hay y le vio a Betsabé que se estaba bañando. Dejó de preguntarle a Dios y empezó a actuar por sí mismo y todo le fue mal. Ahí es cuando se come a Betsabé, mata a Urías, todavía no se arrepiente. ¿Cuándo viene el arrepentimiento? Cuando se le murió el hijo. Ahí se arrepiente. Que nosotros no tengamos que llegar a eso. Que no se te muera nada, joven. Que no se te muera nada, varón. Que no se te muera nada, mujer, chica. Que no tengamos que llegar a eso. Arrepiéntete ya. La buena noticia del evangelio es que hay provisión. La provisión es Cristo. Él ya murió por ti. Ya no hay más nada que hacer, sino solamente tomar esta decisión. Ya no escoger la muerte, decidir por mí mismo, sino preguntar, Señor, ¿qué hago? Ese es el pobre en espíritu, el que suplica y le dice, clamé, me oíste y me viniste a rescatar. Clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son cosas que tú no conoces, cómo resolver un problema. Clama al Señor y se te va a ocurrir. No esperes que se le ocurra al pastor. Sí, yo no digo que no me pregunten, pregúnteme, no pasa nada. Está bien. Pero esa pregunta no puede ser en confianza de mí. Pastor, ¿sabe qué? No sé cómo salir de esta situación. Dígame qué hago. Olvídate. No se me ocurre nada. Es más, en esta semana hubo 3 personas que preguntaron qué hacer. Y yo hasta ahorita digo, Dios mío, ¿qué le digo? Es que yo haría esto, pero en cambio esto yo veo así. Y me pongo a pensar de esta forma. Y lo que he hecho durante esta semana por las 3 personas es orar al Señor. Señor, dale sabiduría para que esa persona sepa qué hacer. Y a mí dame sabiduría para callarme la boca y no meter la pata. Y si me haces hablar, Señor, que sea una palabra que le sirva. No vaya a ser que meta la pata. Eso es ser pobre en espíritu. Clama, clama al Señor. Tienes un hermano que tiene un problema, clama al Señor por él. Señor, sánale. Señor, ayúdale. Señor, dale luz, haz de ver el camino. ¿Tienes algún problema con tu familia, con tu economía? Clamemos al Señor. Señor, sálvanos. Y el Señor va a salvarnos. Él va a rescatarnos. Clama, cree en el evangelio. Esta locura de creer en el evangelio, esta locura de decir ora para que el Señor te responda, es una locura. Por eso dice el apóstol Pablo, la locura del evangelio. Porque es como si fuera una broma. Alguna vez alguien me dijo en estos meses, no, yo no quiero pedirte consejo porque tú me vas a decir, ora. ¿Y qué? Oro, ¿y qué pasa? Lo que necesito es plata. Dije, bueno, yo te decía que ores al dueño de la plata y el oro, pero si no quieres. Sí, a veces sabemos que la solución a nuestro problema sería, qué sé yo, un 0 más en el sueldo, ¿no? Se nos resuelven los problemas. Sabemos que si me suben el sueldo a $10,000 mensuales, no voy a tener líos nunca más en mi vida. Se acabaron los problemas. Aleluya.
Sabemos que si el médico dice ya está sano, ya está sana, se acabaron los problemas. Algunos están esperando que se muera el tío rico Macpato para heredar y se acaben los problemas. Pero la verdad es que no. La solución de los problemas está en clamar al Señor. Esa es la locura del evangelio. ¿Por qué es locura? Porque no es algo que uno pueda verlo así sólido. Uno clama a aquel que uno ahora mismo no podemos verlo. Aquel que hace un rato le cantábamos, cuán hermoso es del Señor, cuán bello es del Señor. ¿Es hermoso? ¿De qué color son sus ojos? ¿Cómo es su cabello? ¿De qué color es su piel? No hablamos de esa hermosura física, hablamos de la hermosura de su presencia, del poder que está en nosotros, de la fuerza que nos da cada día, de la hermosura que Él tiene de que nosotros seamos tan sucios y Él sigue con nosotros, de que seamos tan pequeños y Él nos sigue acompañando y fortaleciendo. Esa es la locura del evangelio. Ese es el poder de Dios. Saber que no estamos pidiéndole a un muñeco, ni le estamos pidiendo a un hombre ayuda, sino que le estamos pidiendo ayuda al dueño del universo, a nuestro Padre, que es el que nos ama con todo. Tanto te ama que vino a morir por ti, a derramar su sangre, la única sangre que vale la pena en todo el universo, para que por esa sangre seas salvo tú, tu familia, y también estas potestades celestiales hayan sido redimidas. Así de grande es el Señor. A ese es al que hay que orarle. Porque este Dios del que estoy hablando, de este evangelio, no es uno que se centra en los 70, 80 o 90 años que vas a llegar a tener aquí. Es uno que se está centrando en la eternidad, para que tú vivas eternamente junto con Él en el reino y puedas disfrutar de lo que se llama gloria de Dios. Aleluya, denle un aplauso al Padre eterno. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies.